En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El tema de hoy, en la serie del Sermón del Monte que está llegando a su final, el nombre del tema de hoy es: no todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. Y para ello vamos a ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 7, vamos a leer del versículo 21 al versículo 23. Mateo 7, versículos 21 al 23, la lectura de la palabra de Dios que vamos a tener en esta mañana de domingo. Mateo 7, 21 al 23. Por favor, busquémoslo en nuestras Biblias y también lo podemos observar en la pantalla. Dice así la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, acompáñenme en la lectura, por favor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, este es un pasaje que nos trae la palabra de Dios en el marco del Sermón del Monte. Y como venimos hablando de que la palabra nos dice cuidado con los falsos profetas, esto enlaza muy bien con los que tiene que ver con aquellas personas que están predicando la palabra de Dios, que también hablan de Dios, pero que lo pueden estar haciendo bajo su propio interés. Bajo su propio interés. Entonces, recordemos que anteriormente la palabra de Dios nos dice que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, damos continuación a esta parte del Sermón del Monte. Mira que la palabra de Dios va conectada. Por eso, cuando tú leas la palabra de Dios, léela en el contexto. Léela completa en el contexto, no saques solamente versículos, eso es bastante delicado el sacar versículos. Y esto aquí, que inclusive hay personas que trabajan en educación, pedagogos, cuando alguien manda a leer un libro, nunca te va a decir: oye, solamente léelos, las introducciones, y no lo leen nada más, o solamente lee los títulos o los subtítulos, ¿no es cierto? Eso no se hace. Pero lamentablemente en estos tiempos modernos, que son los tiempos peligrosos, la gente empezó a leer unos pedacitos nomás y unos versículos que de pronto le pueden interesar, de resto no. Y allí está el gran peligro de podernos desviar de la palabra de Dios. Bueno, entonces, miremos lo siguiente, concentrémonos por favor en el versículo 21. Vamos a dejar en pantalla el versículo 21, Mateo 7, 21, para poder desarrollar este tema. Y entonces vamos a mirar dos puntos muy importantes. La base que tienen los falsos creyentes para pensar que caminan con Jesús. La base que tienen los falsos creyentes para pensar que caminan con Jesús. Ese es un punto que vamos a desarrollar. Y el segundo es: ¿dónde radica el error de los falsos creyentes? ¿Dónde radica el error de los falsos creyentes? Así que esas serán las dos preguntas que vamos a desarrollar, que vamos a absolver, por supuesto, a través de la palabra de Dios, Bueno, miremos que los falsos creyentes, como primer punto que vamos a desarrollar, los falsos creyentes confían en su propio
conocimiento. Confían en su propia religión. Creen que seguir a Jesucristo es unos parámetros religiosos. Creen que seguir al Señor es unas normas religiosas. Entonces vamos a mirar precisamente ello. Así que debemos examinar aquí algo. Dice ahí la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor. Date cuenta que el Evangelio de Mateo ahí nos dice Señor, Señor, 2 veces. Por algo aparece ahí 2 veces, porque solamente podría decir, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. No, aparece 2 veces. Y esos 2 veces es porque tiene un significado muy profundo, poderlo entender. No todo el que me dice Señor, Señor. Ahora, para poderlo comprender, tenemos que ir al lenguaje original. El Antiguo Testamento se escribió en griego. El Antiguo Testamento se escribió en griego. Y la palabra Señor es la palabra kurios, con K, kurios. Esa es la palabra. Y entonces tenemos que saber cuál es el significado de la palabra Señor. El griego es kurios. ¿Qué significa kurios? Significa gobernador, dueño legítimo, soberano. Gobernador, dueño legítimo, soberano. Eso significa la palabra kurios, Señor, ahí en ese contexto de Mateo 7:21. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los falsos profetas, los falsos convertidos, los falsos profesantes, ¿sabes qué? Entienden que Jesús es el Señor. Entienden que Jesús es el Señor. Entienden que la Biblia es la palabra de Dios. Eso lo entienden. Correcto, eso lo entienden. También entienden que Jesús es el Hijo de Dios. También lo entienden. Ya lo vamos a comprobar. Esto que te estoy diciendo, te lo voy a comprobar con la palabra de Dios. Démonos cuenta que el parámetro de un creyente realmente es alto. Los que se van a decir que son cristianos es porque realmente han comprendido qué es la obediencia de la palabra de Dios. Entonces, porque mira, la palabra Señor, Señor significa gobernador, dueño legítimo, ¿no es cierto? Significa soberano. O sea que ese decir Señor, Señor es que ellos estaban entendiendo que Jesús era el Hijo de Dios. Lo estaban entendiendo. Pero vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios, porque ese Señor, Señor, en el contexto judío tiene unas características especiales. En el contexto hebreo tiene unas características especiales y comienza desde el libro de Génesis. Miremos varios pasajes donde se hace el doble nombre. Señor, Señor, vamos a hablar de un doble nombre. Vámonos a ir a Génesis 22:11. Génesis 22:11, donde encontramos un personaje de la Biblia cuyo nombre es Abraham. Y encontramos la relación que tiene Dios con Abraham. Dice la palabra de Dios: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Un doble llamado, 2 veces, Abraham, Abraham. Esto es para que tú puedas entender que en el contexto judío ese doble llamado es un sinónimo de amistad, es un sinónimo de cercanía. Por eso Dios estaba tratando amigablemente a Abraham. Dios estaba tratando con cercanía a Abraham. Eso significa ese doble llamado. Miremos otros pasajes. Génesis 46:2. No nos vamos a concentrar en un solo pasaje, en varios, para poder argumentar lo que estamos diciendo. Génesis 46:2, donde habla de otro personaje, Jacob, más conocido como Israel. Dice la palabra de Dios: y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Si ves la relación de Dios
con el ser humano, pero es una relación amigable, es una relación de conocido, no es ningún extraño. Por eso le dice Jacob, Jacob, 2 veces. Otros pasajes que nos ayudan a entender esto: Éxodo capítulo 3 versículo 4, Éxodo 3, 4. Y ahí vamos a encontrar otro personaje muy importante de la Biblia, cuyo nombre es Moisés. Moisés. Vamos a mirar lo que nos dice Éxodo 3, 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Todo esto es para que tú lo puedas entender, de que si nosotros estamos exponiendo un argumento, tiene que ser respaldado por la Biblia, porque yo les acabé de decir algo. Y entonces lo estamos respaldando con la palabra, no con mi conocimiento. Entonces nos damos cuenta que Dios llama muy amigablemente a Moisés. Miremos otro ejemplo. Primera de Samuel 3:10. Primera de Samuel 3:10. Aquí encontramos otro personaje, un profeta. El profeta llamado Samuel. Otro profeta. Y mira lo que dice. Esto es cuando lo estaba el Señor llamando. Y el profeta no entendía de dónde venía la voz. De dónde venía la voz. Dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Démonos cuenta que hay una relación de familiaridad. Familiaridad. Y finalicemos este ejemplo con Lucas 10:41. Lucas 10:41. En Lucas 10:41 vamos a ver al Señor Jesús con 2 mujeres. Una se llamaba Marta y la otra se llamaba María. Entonces mira, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero allí había una relación familiar. Por eso le dice: Marta, Marta. Correcto. Entonces cuando vamos a Mateo 7:21 vas a encontrar que dice: Señor, Señor. Ellos pensaban que la relación con Jesús era muy familiar, como la relación que tenía Dios con Abraham, como la relación que tenía Dios con Jacob, como la relación que tenía Dios con Moisés, como la relación que tenía Dios con el profeta Samuel. Pero estaban equivocados. Estaban equivocados. Ahora, miremos lo siguiente. No todo el que me dice Señor, sí, ya lo tenemos ahí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahí está hablando de la salvación. Ahí también nos está hablando de lo que va a ocurrir. De lo que va a ocurrir. ¿Dónde va a llegar el ser humano? Tiene 2 caminos, como cuando vimos la puerta estrecha y la ancha puerta, ¿no? Y la puerta ancha, ¿sí ves? 2 caminos. Entonces el ser humano tiene 2 situaciones: o la salvación o la perdición. No tiene más. Y ahí también, sin duda alguna, se nos está hablando de ello, porque se nos está hablando de las opciones para ir al reino de los cielos. Y dice: sino que el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que va al reino de los cielos. Miremos el versículo 22, porque en el versículo 22 vamos a encontrar obviamente muchos más elementos para poder entender este pasaje bíblico del Sermón del Monte. Dice: muchos me dirán en aquel día, nuevamente, ¿sí ves? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mira, dice ahí muchos. Muchos. Si ves que esto es confrontante, por eso te digo, cuando yo leo la palabra de Dios es que ahí habla de muchos. ¿Cómo no nos vamos a confrontar? Porque es que ahí dice muchos, ahí no dice unos poquitos, unos mínimos. No, habla de muchos me dirán en aquel día. Está hablando, ¿no es cierto? Muchos es cantidad. ¿O estoy mal? ¿No es cierto? Muchos es cantidad. Muchos es cantidad. Y esa cantidad estaría pensando o está pensando
que tenían ganado el cielo. Esa gran cantidad pensaba eso, que tenía ganado el cielo, porque tenían 3 características. Profetizaban en el nombre de Jesús, echaban fuera demonios y lo hacían, ojo, lo hacían en el nombre de Jesús y hacían milagros en el nombre de Jesús. Mira, alguna vez, quiero decirte lo siguiente, alguna vez cuando empezamos a despertar realmente en la palabra de Dios, entonces una persona me decía, bueno, aquí ocurren muchos milagros, pero ¿sabes qué? Una prueba de esos milagros, a ver, ¿cuál es la prueba? Es que digan el nombre de Jesús. Yo decía, oiga, sí, ¿no es cierto? Esa debe ser una prueba. Que cuando está ocurriendo el milagro, para que el predicador no se jacte, no haya orgullo, diga que es en el nombre de Jesús. Y yo siempre escuchaba eso. Y yo decía, bueno, este milagro es de Dios. Cuando voy a la palabra, me dice otra cosa. Yo estaba equivocado, o esa persona que me estaba diciendo eso estaba equivocado, y muchos de nosotros hemos estado equivocados en esa parte, porque aquí lo dice claramente, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. O sea que a veces uno piensa que el nombre de Jesús es mágico. Lo tomamos como si fuera un talismán. En el nombre de Jesús sale ese demonio. En el nombre de Jesús ya eres sano. No, pero eso no es así. Démonos cuenta lo siguiente. Vamos a mirarlo con la palabra de Dios. Y aquí hay algo muy importante que debemos empezar a desarrollar. Vámonos a Santiago 2:19. Santiago 2:19. Dice la palabra de Dios: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que esa situación de que tú crees en Jesús, pues yo también te tengo que decir que la palabra de Dios nos dice que los demonios también creen en Jesús, también creen en Dios, también conocen quién es Jesús. Lo conocen muy bien. Miremos estos pasajes que nos van a dar a entender ello. Marcos 5, primero vamos a Marcos 3:11. Marcos 3:11. Vamos a encontrar ello. Marcos 3:11. Y dice: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow! Esto es tremendo. Se postraban los demonios ante él. Lo reconocían su autoridad, reconocían que era el Hijo de Dios. ¿Y cuál es? ¿Dónde van a estar los demonios? ¿Con Dios o sin Dios? ¿No es cierto? No van a estar en la eternidad con él. Pero mira que ellos se postraban. De alguna forma uno empieza a entender cómo la religiosidad nos ha tocado tanto, porque uno piensa que una persona que está orando 1, 2, 3, 4, 5 horas es una persona de gran testimonio. Una persona que de pronto lee la palabra y uno lo ve leyendo la palabra es una persona de gran testimonio. Pero estos pasajes nos confrontan. ¿Por qué? Porque los demonios también reconocían la autoridad de Jesús, y es más, se postraban delante de él. Eso es reconocimiento de autoridad. Reconocimiento de autoridad. Miremos Marcos 5, 6, 7. Marcos 5, 6, 7. Así que los demonios conocen muy bien a Jesús. Muy bien lo conocen. Marcos 5, 6, 7. Mira, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Estamos hablando de un demonio. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Eso le decía el demonio, ¿quién? A Jesús. Lo conocía muy bien. Y se arrodilló ante él.
también. Date cuenta, es sinónimo de autoridad, porque tú no te vas a arrodillar o tú no te vas a postrar así por así, ¿no? Cuando tú te postras es cuando tú te estás rindiendo. Es cuando tú tienes una autoridad superior. Autoridad superior. Y miremos algo muy importante. En Lucas 4:41. Lucas 4:41. Dice la palabra: también salían demonios de muchos, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Entonces, todo esto nos sirve para poder argumentar que una persona, un falso creyente, un falso convertido, tiene esas herramientas. Claro, empieza a entender que Jesús es el Hijo de Dios. Empieza a comprender que la Biblia es la palabra de Dios. Empieza a entender inclusive que Jesús murió en la cruz. Lo empieza a entender, pero eso no es garantía que esa persona realmente le esté obedeciendo al Señor. Eso no es garantía que esté obedeciendo al Señor. Vamos a mirar entonces, a examinar muy bien ese versículo 22 del cual hemos hablado. Empecemos a mirar con la palabra profetizaban en el nombre de Jesús, porque son tres que aparecen ahí, ¿no? Profetizar, echar demonios y hacer milagros. Profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros. Entonces, vamos a examinar ello. Mira que cuando decían profetizar, el profeta en el Antiguo Testamento significa el enviado de Dios. El enviado de Dios. Eso es el profeta, el enviado de Dios. Tenemos que decir lo siguiente: ese profeta se encargaba de transmitir, de revelar lo que Dios estaba programando para las personas, de dar esa verdad para las personas, ¿no es cierto? Pero mira que hoy en día nos hemos encontrado con una gran cantidad de falsos profetas, una gran cantidad de falsos profetas. Ahora entendamos que el profeta del Antiguo Testamento tenía unas características especiales y los profetas tenían unas características especiales. Ahora nosotros tenemos la palabra profética más segura. Estoy hablando de los tiempos actuales. Los tiempos actuales es la palabra. Ahora es la palabra, porque si ves, alguien me puede engañar y decir: oye, es que ese milagro es en el nombre de Jesús porque ese predicador dijo que era en el nombre de Jesús. Y eso no dice la Biblia. ¿Sí ves? Un profeta podría decirlo así. Entonces debemos entender que en ese momento no estaba todo el canon escrito de la palabra, y se necesitaban de esos hombres para que revelaran la palabra. Ahora nosotros tenemos una gran garantía porque tenemos la palabra de Dios. Pero en ese momento, imagínate, ellos solamente tenían algunos textos del Antiguo Testamento o se basaban en el Antiguo Testamento. Y entonces vamos a encontrar en la Biblia cómo nos confundimos. Voy a ponerles un ejemplo. Resulta que para algunos, Balaam, el de la Biblia, el del Antiguo Testamento, sigue siendo un profeta para algunos. Pero resulta que la Biblia, si estudiamos muy bien la Biblia, vamos a encontrar si era realmente un profeta o si era un falso profeta, ¿no es cierto? Debemos estudiarla, porque si no, algunos van a pensar todavía que Balaam, el de la Biblia, el del Antiguo Testamento, era un profeta de Dios. Miremos dos versículos para ello. Números 22:5. Balaam, el de la burra. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? El que habló la burra. Correcto, sí. Tenemos que entender que, primero que todo, que Balaam no era judío. Entendamos ese primer elemento. Él no era judío. Miremos lo que dice ahí. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor,
que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Entonces nos damos cuenta que Balán, hijo de Beor, en Petor, de Petor. O sea que entendemos que Balán primeramente no era judío, no era judío. Y segundo, vamos a mirar en Josué 13:22 lo que nos dice claramente la palabra de Dios. Porque algunos dicen que Balán era un profeta, pero era un falso profeta. Es para poderlo entender. Miremos qué nos dice entonces Josué 13:22. Josué 13:22. A propósito, aquí hay un Josué, ¿no? ¿No es cierto? Josué 13:22. Ahí vamos a entender lo siguiente. Mira lo que dice ahí. También mataron a espada los hijos de Israel a Balán, ¿qué? El adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Entonces, ¿Balán era un profeta de Dios o era un falso profeta? Ah, bueno, entendemos. Ahora, Balán estaba aparentemente dialogando ahí con Dios, ¿no? Con el ángel y unas cosas, y voy a pedirle permiso a Dios, a ver si puedo maldecir a este pueblo y todas esas cosas. Por supuesto que se hacen muchas cosas. Porque es que, ¿sabes qué? ¿Tú sí sabías algo? Algo muy importante. ¿A cuántos discípulos escogió Jesús? A 12. ¿Y a cuánto les dio la autoridad de sanar y echar fuera demonios? ¿A cuántos? ¿A 11 o a 12? ¿Qué dice la Escritura? ¡Ah, caramba! ¿Qué dice? No, bueno, vamos a mirarlo, vamos a buscarlo ahorita más adelante entonces. Vamos a mirar la Biblia, porque pareciera que a algunos se le olvidó que le dio la autoridad a los 12, incluido Judas. Incluido para echar fuera demonios y sanar, incluido él. Tremendo, ¿no? Esto es tremendo. La palabra de Dios es la única que te quita el velo. No hay nada más. Sigamos entonces. Ya nos dimos cuenta que eso de profetizar en el nombre de Jesús, hay falsos profetas, ¿no es cierto? Vemos el ejemplo, vemos un ejemplo ahí básicamente de Balán. Miremos Lucas 9:1. Lucas 9:1. Para poder entender el tema de echar fuera demonios. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces le dio autoridad a los 12. Y resulta que había uno desviado. Había uno que era el hijo de perdición. A él le dio la autoridad. ¿De qué le dio la autoridad? De echar fuera demonios, de sanar enfermedades. A él le dio la autoridad también. Es que la gente piensa que a Judas no se le dio esa autoridad. Judas, como era el malo, Judas era el codicioso, el ambicioso. ¿No ves que tenía mucha codicia? Ahí hay un pasaje en la Biblia que nos habla de la codicia de Judas, ¿no? En el tema del dinero, ¿no? Cuando se regó el perfume. Entonces, claro, como este es malo, este es codicioso, ¿qué autoridad se le va a dar si este es hijo del diablo? Resulta que ahí se le dio autoridad. La palabra nos dice, la palabra de Dios nos dice eso. Miremos lo que nos dice también, ahí más adelantico, en Lucas 10:20. Lucas 10:20. Lucas 10:20. La palabra nos dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Qué pasó? Cuando los discípulos, inclusive se habla de 70 que envió de 2 en 2, estaban todos contentos, ¿no? Con su poder, con su autoridad. Es que los demonios se nos sujetan. ¿Sabes qué les dice Jesús? Más bien estén contentos si tienen su salvación. Más bien estén contentos
que estén escritos en el libro de la vida. Démonos cuenta lo que nos dice la palabra de Dios frente a ese tema de los fenómenos sobrenaturales que puede hacer aparentemente alguna persona. Por supuesto, los milagros son de Dios, por supuesto, pero la Biblia nos da que examinemos realmente de dónde proviene eso. Vuelvo y digo, hay unos pasajes que nos permiten entender esa palabra. Entonces démonos cuenta que ahí es más importante regocijarnos de que nuestros nombres estén escritos en los cielos, estén escritos en los cielos. Ahora miremos el tema de los milagros, porque recordemos que ahí tenía profetizar, echar fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre. Para ello vamos a ir a un pasaje que creo que ya hemos analizado, Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. Si ves, ahí está el error. El primer elemento que estamos desarrollando es que ellos confían, los falsos creyentes confían en sus propios conocimientos y en su propia religión. Y además, como ven el milagro, además como puede decir que la persona, oré y se me sanó, pero ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está? O sea, no es porque hagas gran cantidad de milagros que vas a ir al cielo, ni porque eche la gran cantidad de demonios que vas a ir al cielo, ni que porque profetices vas a ir al cielo. No. ¿Sí ves? La palabra de Dios nos da otras herramientas muy importantes. Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hoy las iglesias se basan solamente en invitación a noche de milagros. No hemos estudiado la palabra de Dios. Mire que la palabra de Dios es tremenda. Por eso digo que uno queda confrontado, porque si uno hacía parte de eso, yo digo, pero la palabra de Dios dice otra cosa. No debo confiar en lo que me estaban diciendo, tengo que escuchar y hacer como los de Berea, ir a la palabra de Dios. Escucho esto, rápido voy a la palabra de Dios, analizo los contextos y digo, bueno, esto sí es, bueno, esto que están diciendo, esto no tiene nada que ver con la palabra de Dios, porque dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Estos son engaños para que la gente crea que ahí está Dios, para que la gente crea que ahí está Dios. Y dice la parte que aun si fuera posible engañarán a los escogidos. Engañarán a los escogidos. Así que, como nos damos cuenta cuando realizamos nuestra primera pregunta, ¿cuál es la base que tienen los falsos profesantes o los falsos cristianos para pensar que caminan con Jesús? Pues lo que decíamos, ¿no? Ellos creen en su propia religión. Ellos creen que esto es una religión. Ellos tienen el conocimiento y creen que porque han leído algunos versículos de la Biblia o porque han tomado algunos pasajes de la Biblia, eso ya es suficiente. Y que con eso van a obtener la salvación. Ahora miremos dónde está el error de los falsos convertidos. ¿Dónde está el error de los falsos convertidos? Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si ves, el error de esas personas está en que no obedecen la palabra de Dios, en no obedecer la palabra de Dios. ¿Y cómo tú puedes obedecer la palabra de Dios? Conociendo la palabra de Dios, para que no seas engañado o
o engañada. Es la única forma, conociendo la palabra de Dios. De lo contrario, puedes caer en el engaño. Porque tú puedes pensar que esos milagros que tú estás viendo que provienen de un ministro de Dios, cuando puede ser lo contrario. La forma como hoy se está evangelizando es diciéndole a las personas: vengan, 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 porque va a ocurrir un milagro, una sanidad en su vida. Vengan y vengan y vengan. Y entonces vemos que hay una gran convocatoria frente a esa invitación, ¿no es cierto? Porque aparentemente es llamativa, pero que está por fuera de los parámetros bíblicos. Está por fuera de la palabra de Dios, porque básicamente lo que está ocurriendo hoy en día es el crecimiento de la apostasía. Es eso que habla la palabra de Dios, porque dice que en los últimos tiempos vendrá la apostasía. Es eso. Pero obviamente, como no conocemos la palabra de Dios, nos dejamos engañar pero muy fácilmente. Entonces ahí nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Miremos cuál es la característica de ese verdadero creyente en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, donde nos dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí ves la característica? Ya no vivimos para nosotros mismos, ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora, ¿quién vive en nosotros? ¿Y para quién vivimos? Es correcto. Ya no vive nada de nuestros deseos. Es que yo pienso, es que yo quiero esto, es que yo voy a hacer... No, nada. Es que yo quiero... No, ya no es lo que tú quieras. No. Porque ahora vive Cristo en ti. ¿Sí ves? Por eso, cuando realmente es el evangelio de Cristo, algunos empiezan a retroceder. Ya no es esa gran multitud. Ya la multitud. Porque es que ya... Ay, y mis sueños, y mis cosas, y lo que yo quería, y lo que quería. No, ya no. Mira lo que dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ya no. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida del cristiano. Ya no vive para sí mismo, porque cuando vivimos para sí mismo tenemos deseos egoístas. A pesar de que tú puedas ayudar a tu familiar, a un vecino, tú lo ayudas, pero igual hay deseos egoístas. Y entonces el enemigo te trabaja así: yo como le ayudo a mi vecino, mire, él está en situaciones difíciles, lo saludo y cuando puedo le comparto. Para ti eso es suficiente, y tú con eso crees que tienes el cielo. Miremos qué nos dice Primera de Juan 2:3. Primera de Juan 2:3, donde nos dice la palabra de Dios: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Para guardar sus mandamientos hay que conocer al Señor. Para conocer al Señor hay que conocer de la palabra de Dios. No hay ninguna otra forma. Yo no te quiero generar aquí cuentos, ni inventar cosas, ni decir que ya eres, ni que no eres, ni porque hiciste una oración ya eres. No, esto es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que realmente le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo lo conocemos? La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahí, esa es la forma. De lo contrario, viviremos engañados, porque es que vale la pena reflexionar. Tú dices: es que yo oro 3 o 4 horas. ¿Tú sí sabías que los musulmanes oran? Es que yo ayuno, todos los lunes ayuno.
¿Tú sí sabías, por ejemplo, que los musulmanes ayunaban? Entonces, ¿cuál es el cuento? ¿Cuál es nuestra religión? Si ves que esto es confrontante para nuestra vida, esto es confrontante porque, es que sí. Entonces tú dices, no, es que mira, esos milagros que ocurren, pues la religión tradicional también hace milagros. Entonces, ¿cuál es el cuento? ¿De dónde es? ¿Cuál es tu argumento? ¿De dónde es? Porque la religión tradicional también, hay algunos clérigos que hacen milagros, que echan fuera de demonios. ¿No es cierto? También hay especialistas, hay escuelas de la religión tradicional especialistas en eso. Exorcistas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el misterio? No es que allá se hace, allá tal cosa, allá la otra. Pero ¿cuál es? Aquí ya no es que allá que hacen, allá sí hablan de la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Eso es lo que en cada uno de nosotros nos tenemos que llevar, que es la palabra de Dios la que nos da la garantía de que si somos o no somos. Es la palabra de Dios. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Si tú buscas a través de Google te va a aparecer más de 4,000, 5,000 religiones. 4,000 algo, no sé. ¿No es cierto? 4,200 religiones, imagínate. Entonces, y todas esas tienen una gran cantidad de ritos y de obras. Todas esas. Muchas de esas tienen características de oración. Así sea oración a una imagen, a lo que fuera. Tienen características. ¿Y entonces qué? En muchas de ellas se dan ciertas circunstancias de temas de milagros extrañísimos, ¿no? Que dice la persona, no, yo estaba y empezó a vomitar la persona. No solamente se ve aparentemente en el cristianismo, sino en las otras también. Y entonces, esto no te va a reflexionar, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios sí te va a dar la verdad. Lo que estamos viendo hoy acá, sí te va a dar la verdad a todas esas situaciones. Porque esto ha venido cambiando en los últimos años alarmantemente, impresionantemente, con el evangelio de la prosperidad, con el excesivo de los milagros. Entonces, los milagros Dios los hace en el momento que Él quiere. Ahora le ponemos órdenes a Dios. Es que si no es el jueves, si no es el viernes de milagros, pues entonces no va a haber milagro. Le ponemos órdenes a Dios. En esto está el ser humano. Y entonces nos vamos a buscar el Sermón del Monte. ¿Dónde predican el Sermón del Monte? Pues es que no lo pueden decir, porque ¿qué van a decir ahí? ¿Qué van a decir? Es que aquí hacemos milagros, pero esos no somos nosotros, esos no somos nosotros. Que tú tienes todos los miércoles de milagros, vas a decir, no, pero esos no somos nosotros. Entonces, para no decir eso, pues no lo predicamos. No predicamos eso. Y mira lo que dice el versículo 23, vamos a finalizar, de Mateo 7. Mateo 7, 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira que el pasaje también nos habla del juicio, del día final. ¿No es cierto? Nos dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, ¿cuál es el día? El día del juicio final. Está hablando de juicio Jesús. Y dice el versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira, esto es tremendo. ¿Por qué lo digo? Porque de todas formas la palabra de Dios llega y uno dice, Dios mío, Dios líbrame de esto que estoy leyendo, de ese versículo 23, que pensando, creyendo que teníamos el cielo, que porque hacíamos esto, que porque hacíamos lo otro, que porque leíamos, que porque una cosa, que porque lo otro, y la respuesta de Jesús. Ahora tú me entiendes por qué lo confronta a uno esta palabra. ¿Por qué? Porque uno dice, Dios me guarde de estar en esa situación, de ser una de esas personas, porque ahí dice de esos muchos que vivieron engañados. Nunca los conocí. Es que es más, dice, nunca. No dice, y ¿sabes qué? Le decían, Señor, Señor, esa relación de amistad, ¿no? Señor, Señor, ¿qué es amistad? ¿Sabes qué dice Jesús? ¿Cuál amistad? Nunca los conocí. No sé quién son. Apártense de mí. Hicieron lo malo, nunca me obedecieron. Hicieron fue lo que ellos deseaban hacer. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Esto no es solo de apariencia, ¿no?
Necesitamos hechos. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son los frutos. Ahora sí tú entiendes el Sermón del Monte cuando habla de que por su fruto los conoceréis. ¿Sí ves? Esto no es solamente de palabra, es de hechos. Y los hechos en el creyente son los frutos. Los frutos, ahí. Hoy en día debemos ser personas reservadas. ¿Qué te dicen? ¿Eres cristiano? Bueno, demuéstralo. Porque ahí habla de muchos. Y entonces, ¿el error cuál es? Es que eso que estamos viendo nos puede engañar. Por eso dice la palabra de Dios que si fuera posible a muchos de los escogidos los va a engaño. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.